En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Hoy siento que nos iremos a un viaje casi obligatorio, al que no deberíamos sacarle el cuerpo. Este es un llamado a la justicia social y a la garantía de los derechos humanos en Colombia. En este programa nos vamos a ir por un recorrido con un centro de investigación anfibio, que tiene la habilidad de adaptarse a diferentes medios y de transitar entre la investigación y la acción. En una nueva ruta de cartografías editoriales, recorreremos las preocupaciones de una editorial que cree que el conocimiento debe estar comprometido con el cambio social y que el activismo enriquece el trabajo académico. Nos iremos de viaje con un centro que sabe cómo, dónde y por quién incomodar. Un centro que está convencido de que los estudios rigurosos y las propuestas sólidas de políticas públicas son un aporte clave para la transformación de la sociedad. Bienvenidas a un debate con académicos y ciudadanos sobre temas urgentes como la justicia, la equidad de género, la paz y la salud. Bienvenidos a la apuesta editorial y social por la defensa de los derechos humanos. Bienvenidos al viaje con De Justicia. Nuestra guía de viaje por esta ruta anfibia en busca del cambio social es Vivian Newman. Hoy viajaremos con la experiencia de una abogada que ha prestado servicio público en la Procuraduría General de la Nación como contratista y como coordinadora de las relaciones internacionales. Vivian es autora de diversos escritos sobre transparencia, intimidad y corrupción. Se ha formado en Derecho no solo con su pregrado, sino que tiene 2 maestrías, una en Derecho Público Interno y otra en Cooperación y Desarrollo, y también tiene un posgrado en Derecho Administrativo. Actualmente, Vivian es la directora de Justicia, del Centro de Estudios en Derecho, Justicia y Sociedad, y hoy nos acompaña porque es la responsable de guiarnos en la ruta de las publicaciones de Justicia. Hola Vivian, bienvenida a Cartografías Editoriales. Hola María Elvira, muchas gracias por la invitación. Hola a la audiencia también. Ya se me quedaron aquí varias palabras de las que mencionaste, ¿eh? ¿Dónde, con quién, por qué incomodar? Temas urgentes, ruta anfibia. Ya veremos cómo se desarrolla esto. Sí, yo cada vez que pienso en De Justicia, y lo hablaba con varios de los integrantes del centro, ¿será que De Justicia es ese primo que en las conversaciones en familia siempre dice algo que genera discusión y que tiene toda la razón, pero que nadie quiere oír? Entonces, pues, Vivian, te invito a que nos digas cuál es el proyecto de viaje no solo del sello editorial de Justicia, sino de Justicia como centro de investigación. Alguien tiene que llevar la contraria, ese primo, me imagino que dirías tú en la familia. Pues De Justicia nació no necesariamente por eso, sino más bien porque un grupo de profesores de la Universidad Nacional y de la Universidad de los Andes consideraban que lo que estaban haciendo en las universidades era súper importante, pero se estaba quedando más bien guardado en anaqueles y no estaba llegando a la calle. Ellos querían y pues quisieron y lo hicieron, crear ese puente entre lo que pasa en la academia y lo que necesita conocer y saber la sociedad, la realidad social. Eso lo
tratamos de hacer a través de eso que tú comentas como ruta anfibia. Nosotros nos consideramos que la investigación, que es la primera parte de nuestro trabajo, es una investigación seria, profunda, rigurosa, académica, tratando de entender qué es lo que pasa, el diagnóstico específico de la situación y después pasar a buscar conclusiones, recomendaciones de política pública, soluciones. Por eso es que el primo no solamente incomoda a la familia, sino que muestra lo que está pasando, pero al mismo tiempo dice, pero podríamos resolverlo de esta manera, pero podríamos avanzar si hacemos esto otro. Por eso es que consideramos que la ruta anfibia que tú mencionas combina ambas cosas. No es suficiente investigar, tenemos que hacer también actuar, tenemos que incidir en políticas públicas, tenemos que litigar ante los jueces, tenemos que hacer formación para ciertos líderes, para ciertos grupos sociales que podrían seguir jalonando algunas de estas ideas. Podemos también hacer redes con otras organizaciones sociales. Entonces, es un primo que también es súper jalonador de soluciones para la crítica constructiva que lidera. Vivian, y ahora hablando del sello editorial de Justicia, ¿por qué entonces en este proyecto de salir a la calle con estas investigaciones, de llegar a otros lugares, a tomadores de decisión, a activistas, a otros grupos sociales, deciden dejar plasmado en libros o en papel, si lo queremos poner lo más literal posible, estas apuestas, estas investigaciones? ¿Por qué un sello editorial es importante para De Justicia? Pues nosotros llevamos un tiempo trabajando con Siglo del Hombre y es súper importante esta alianza que tenemos, pero también nosotros sentimos que nos debemos a la sociedad. Nosotros tenemos una necesidad de difusión amplia a cualquier miembro de la sociedad que quiera oír las ideas que nosotros estamos discutiendo internamente. Esa difusión más amplia, sin límites, gratuita, en nuestra página web, se vio como obligada a tener un sello que la cobijara de una manera colectiva. Estos materiales, no solamente en la página web, sino en el papel también, para que pudiéramos difundir las ideas que estamos discutiendo en De Justicia en un círculo mucho más amplio. Entonces, es importante estar en las librerías y es importante llegar a algunas personas a las que indirectamente no llegaríamos, pero también es importante tener todo recogido en un sello editorial que nos muestre en la página web y en los libros físicos. Eso lo hace como, digamos, un poco más perdurable, porque el conocimiento todo recogido y materializado en libro, en piezas que no desaparecen, convierte en nuestro trabajo como con una vocación más duradera. En un viaje por Colombia, en un viaje que es combinado, que invita a la investigación, pero también a la acción. Hoy estamos en busca de la defensa de los derechos humanos y también de entender cómo llegamos al cambio social. Vivian, esta canción, cuéntanos cómo la podemos mezclar con la idea de justicia. Pues yo no sé si a ustedes les emociona lo mismo que me emociona a mí, pero cuando llegan estos tambores que anuncian el vendaval y la tormenta, pues logran emocionar y logran ofrecer un cierto equilibrio que no es el que uno esperaría para una tormenta. Es precisamente lo que yo veo como las soluciones, las recomendaciones, lo que aparece en todos esos documentos de política pública que trabaja De Justicia. Cuando tú mencionas un viaje, yo me puse a pensar en cómo podría ser este viaje y me acordé que una periodista que trabajó con nosotros, Angélica, un día nos comparó con De Justicia. Es muy diverso, ¿no? Es muy diverso en los investigadores y las investigadoras que están allá adentro, pero también en la producción editorial. No es solamente libros, sino que también podcasts, videos, los libros más pequeños, las columnas, los videocolumnas, los blogs, y toda esta diversidad se hace con mucho cuidado, con mucho rigor, para que cada una de esas piezas sea como una semilla que ha germinado y ha terminado en un nivel casi que de exposición. Entonces esta periodista que les comento, decía que De Justicia era como Corabastos, donde uno encontraba de todo, pero de lo mejor. Entonces tú imagínate que estamos en
como en un gran Corabastos, el mercado de la Boquería de Barcelona, en un gran mercado donde hay unos zapotes gigantes, donde hay unos pimentones amarillos relucientes, donde hay unos plátanos maravillosos, marañón, hay unas cosas todas muy buenas, muy bien sembradas y además, entonces como estamos oyendo ese vendaval y estamos en la piragua, estamos en un mercado flotante. Son de esos mercados que van parando en los distintos pueblos, recogen y dejan. Nosotros hacemos mucha investigación de campo, esa parte de la investigación académica. Nosotros vamos a diferentes lugares, en Montes de María, en el Putumayo, en el Meta, en La Guajira. Trabajamos con los guayús, con la ONIC, con los afros y trabajamos con ellos en esta investigación anfibia y luego después volvemos y les contamos qué fue lo que encontramos y qué es lo que nosotros proponemos y trabajamos de la mano con ellos para que lo que nosotros encontremos también tenga en cuenta todo lo que ellos consideran que es clave como soluciones y recomendaciones. Entonces, pues la canción de Carlos Vives, que no es de Carlos Vives, sino que es la versión de Carlos Vives, es una imagen de una piragua que está cargada de frutas y verduras variadas que hemos sembrado con mucho cariño y con el acompañamiento y de la mano de una diversidad amplísima para tratar de conjurar esa tormenta, para tratar de, si bien vemos que hay algo que es criticable y que hay que pensarlo y discutirlo, pues también venimos de la mano con soluciones. Vivian, queda clarísimo que vamos en esta piragua súper cargada con lo mejor de Colombia y con las mejores voluntades para transformar lo que nos incomoda, como siguiendo con lo que hablábamos desde el principio. Pero me surge una duda, y es cómo hace de justicia para responder de una manera tan rápida o casi adelantándose en el tiempo ante las problemáticas sociales. Te pongo un ejemplo. Ustedes fueron de los primeros que hicieron investigaciones o pusieron en el debate público el tema de las azúcares en las bebidas, por ejemplo, o incluso temas de género. ¿Cuál es ese olfato que tienen los investigadores y qué echaríamos de esos investigadores en esta maleta que no podría faltar en De Justicia? ¿Cómo adelantarse e innovar? Pues el sentido crítico te hace ver la realidad, pero entender qué es lo que no está funcionando de la realidad. Sin embargo, yo te diría que no es que seamos tan adelantados. Yo creo que los problemas que en De Justicia investigamos son problemas que tenemos, algunos son estructurales y algunos son coyunturales. Los estructurales los podemos ver desde hace rato, como varios de los investigadores y de las investigadoras son profesores en diferentes universidades, pues esto se discute en el nivel académico y ya se sabe, por ejemplo, sí, está el tema de las azúcares, el tema del género es una problemática histórica, no solo en Colombia, sino en el mundo. Pienso también en el libro aquel que escribió De Justicia, que se llama Mayorías sin Democracia, que también fue muy relevante en el momento en que la Corte Constitucional iba a decidir si la reelección de Uribe era democrática y constitucional. Ese libro de Mayoría sin Democracia estaba estudiando problemas estructurales en Colombia, como el equilibrio de poderes, pero también cayó en un momento coyuntural clave para poder informar la decisión que estaba tomando la Corte Constitucional de entonces. A eso yo le añadiría que De Justicia también aportó muchísimo con su colección Ideas para la Paz, que estuvimos trabajando durante la negociación del acuerdo de paz. Durante la negociación nosotros estábamos preparando la investigación y incluso cuando él no ganó, tuvimos dudas sobre si esta colección iba a ver la luz, pero también concluimos que todas las ideas que estábamos discutiendo, investigando y analizando eran ideas que eran necesarias en el país independientemente de que el acuerdo de paz llegara a buen puerto. Entonces, igual la investigación iba a conocer la luz basado en que era necesario en el país. Ahora te diría que estamos haciendo una colección parecida a esa colección Ideas para la Paz, en la que estamos profundizando sobre la desigualdad socioeconómica en nuestro país. Esa la empezamos a hacer desde enero del año 2020, cuando todavía no había estallado la pandemia.
Colombia es uno de los países más desiguales, en una de las regiones más desiguales del mundo. Y nosotros lo que queríamos y lo que queremos en este momento es poner la lupa en las causas de esa desigualdad desde los Wayuu, el territorio Wayuu en La Guajira, en la justicia fiscal, en la brecha digital, en los diferentes temas que maneja de justicia, porque piensa que de justicia tiene 15 líneas y áreas que abordan diferentes temas, desde el sistema judicial, la justicia transicional, la justicia económica, el género, la lucha contra la discriminación étnico-racial, tenemos una escuela de formación en derechos, un área de comunicaciones, todo eso lo tratamos de verter en la colección de desigualdad para mostrar al país una desigualdad que ya teníamos antes y que se ha exacerbado con la pandemia, porque no solamente se ha afectado el derecho a la libre circulación y el derecho a la salud, sino el derecho a la educación, el derecho al trabajo, la libertad de asociación, la libertad de expresión, todos se han visto afectados y esto ha profundizado la desigualdad del país. Entonces, esta colección lo que quiere es mostrarle al país lo que teníamos, lo que está pasando y qué debemos hacer para tratar de corregir el rumbo en materia de desigualdad. De viaje con Vivian Newman, la directora de Justicia. Estamos hablando de su apuesta por pensar en una Colombia distinta, una Colombia menos desigual, a partir de investigaciones, de acciones, de movimientos, con activistas, de asociaciones y, por supuesto, con su apuesta editorial. Vivian, hay un libro que no tiene tanto que ver con lo que hemos hablado desde el principio en términos evidentes, pero sí tú me podrás corregir qué tan estructural es o no la problemática que toca, y es La profesión jurídica en Colombia. Es un libro que ustedes publicaron cuestionando la manera como se educa a las personas que hacen parte del sistema que de alguna manera le da justicia o no a las personas. Es estructural y coyuntural. Es un librazo de Mauricio García Villegas y de María Adelaida Ceballos. Durante casi 3 años estuvieron estudiando la profesión jurídica en Colombia y concluyeron que en Colombia no hay reglas para el abogado y hay demasiado mercado para el abogado. De manera que el abogado, pues somos un país lleno de abogados y los problemas los tratamos de resolver los abogados. De hecho, de justicia es un ejemplo de eso, porque somos muchos abogados y abogadas. Es el único estudio profundo que yo conozco de la profesión jurídica en nuestro país. Es un libro necesario para que nosotros como abogados tomemos conciencia de la forma como ejercemos la profesión, cuáles son los objetivos éticos y morales que deben guiar nuestra profesión, cómo debemos reaccionar como abogados frente a distintas propuestas que surgen, porque los abogados en Colombia estamos no solamente ejerciendo como litigantes, sino que estamos en el mundo público, somos servidores públicos y servidoras públicas, estamos como jueces, estamos como asesores jurídicos en los bufetes. En este libro, Mauricio y María Adelaida Ceballos analizan cómo las distintas universidades forman a los abogados para un determinado camino y cómo nos hace falta más control para los abogados y mayores pruebas antes de ejercer la profesión en el mercado laboral. Como no tenemos ese control, pues terminamos incidiendo y en muchas oportunidades de manera antiética o de manera corrupta o de manera abusiva. Es un libro obligado para los abogados. Uy, pero Vivian, yo no podía dejar de pensar cuando estuve revisando este libro y oyéndote que es casi un llamado de atención a muchas profesiones. Yo estudié comunicación y me siento muy identificada en muchas de las cosas que resaltaste sobre el problema de la formación de los comunicadores, la cantidad que hay, el no control de eso, y pienso que ese libro también le permite a uno entender cómo, si no solucionamos el problema de la formación, difícilmente vamos a obtener mejores resultados en los profesionales. Y paso entonces a una parte adicional de este programa y es las recomendaciones finales de viaje. ¿Y por qué paso en este momento? Porque como comunicadora no puedo dejar de admirar el trabajo que ustedes hacen de comunicación para el cambio social.
Como nos dijiste al principio, ustedes tienen una propuesta de infinidad de contenidos en diferentes formatos, empaquetados en distintas maneras, sobre cómo llevar esa apuesta de investigación o esa incomodidad a la sociedad, con un podcast espectacular, con columnas de opinión, con una propuesta en Twitter permanente de conversaciones que activan el debate en donde están las personas que hacen parte de los tomadores de decisiones. Entonces quisiera que habláramos un poquito de eso, de esa apuesta por la comunicación desde Justicia. La apuesta por la comunicación. Pues te diría que en materia editorial, que es lo que nos está convocando aquí, tenemos unas distintas categorías o colecciones para tratar de recoger lo que queremos transmitir sin que eso sea camisa de fuerza. Así, eso nos ha permitido ir creando nuevas categorías cada vez. Empezamos con esa serie blanca, con el libro que acabamos de mencionar, de la profesión jurídica en Colombia, que es una serie más académica, más de largo aliento, que incluye unos hallazgos, argumentos y propuestas académicas basadas en unas investigaciones del equipo. También está el libro Democracia, Justicia y Sociedad, que recoge los 10 años de la investigación de justicia. Ese, digamos que fue como el origen. Pero eso nos fue llevando en la piragua a otros puertos y entonces empezamos a crear una serie de documentos más cortos para tratar de llegarle a hacedores de política pública, para hacer incidencia en las propuestas de política pública. Ahí es donde tenemos la mayor colección, porque tenemos, no sé, 80, 90 de esa serie de documentos. Luego nos dimos cuenta que queríamos llegar a una audiencia más allá del río Magdalena y queríamos ir a otros ríos. Imagínate mercado flotante en Bangkok, por ejemplo. Entonces tradujimos algunos de esos libros al inglés y ahí tenemos un libro sobre la tensión entre víctimas y prensa, tenemos uno sobre la rendición de cuentas de Google y de otros negocios en Colombia. Luego, como nuestra investigación es anfibia, empezamos a colaborar más en una serie anfibia que es un poco menos académica y un poco más experiencial. Ahí tratamos de poner los testimonios, los análisis y las propuestas que resultan del trabajo de los miembros de justicia, pero con una colaboración clavísima con las comunidades, los activistas de derechos humanos y otros actores. Ahí vi que pusieron el mochuelo de Montes de María y esto me permite mostrar como ejemplo de esa serie a un par de libros magníficos que hicimos directamente con la comunidad de los Guáimaros y el Tapón, que tratamos de mostrar una masacre que nadie sabía que existía. 15 campesinos asesinados en unas condiciones que aún no se han resuelto, y ahí tratamos de contar con detalle el compromiso que tenemos con esta ruta de verdad, justicia y reparación para ellos. Y junto a ese hicimos un libro también muy relacionado que se llama Que nos llamen inocentes, de un grupo de personas que fueron detenidas en esa misma zona sin razones aparentes, nunca las condenaron, nunca les dijeron por qué, y ellos lo único que quieren es que los llamen inocentes, que les digan que no eran responsables. Esto es súper importante para estas comunidades, que tengan un documento, un libro, que pueden tocar y que le pueden dar a sus hijos, a sus herederos, para que muestren que lo que les pasó fue totalmente injusto. Esto es una de las formas de conmovernos y de entender por qué de justicia hace lo que hace. Y cierro con una serie de cartillas que también hacemos, que son más bien como procedimientos o instrucciones para poder hacer algunos temas específicos, cómo acceder a la Comisión de la Verdad, cómo acceder a la Jurisdicción Especial para la Paz, cómo funciona la consulta previa. Todo esto de manera de fácil acceso para quien quiera, para quien sienta que quiere explorar y detallar un poco más, y hecho con el mayor rigor, basado en una investigación anfibia que no nos inventamos nosotros, por supuesto, está desde Orlando Falsborda y de muchos investigadores y sociólogos de toda la vida, pero que con estos libros y con esta editorial nos ayudan a tener una vocación de permanencia un poco mayor, a perdurar un poco en el tiempo, y de la mano del Siglo del Hombre, pues logramos llegar al máximo de destinatarios posibles.
Bueno, estamos llegando al final de este viaje en Piragua, en este viaje donde nos fuimos con un mercado increíble, con lo mejor de Colombia en términos de frutas, pero sobre todo de investigación y de esa mirada aguda y crítica sobre nuestro país. Gracias, Vivian, por acompañarnos hoy y gracias por sembrar en nosotros ese viaje que llama la atención sobre cómo buscamos la equidad en nuestro país. Pues muchas gracias a ti, María Elvira, a Siglo del Hombre, al equipo que está aquí detrás, Claudia Luque, Enrique Araujo, y a la audiencia por estar muy pendientes. Espérennos, que seguimos con una crítica constructiva, con los formatos viables y con soluciones y recomendaciones para que la piragua llegue a buen puerto. Sí, realmente el viaje siempre decimos que termina o comienza en una librería o en una publicación de justicia. Entonces, vayan en busca de ese debate que les va a hacer cambiar el mundo y que les va a hacer cuestionarse sobre qué estamos haciendo con Colombia. Si es la primera vez que se van de viaje con una editorial y les ha gustado, queremos invitarnos a que nos conozcan en otras rutas editoriales de países como Colombia, México, Argentina y España. Pueden buscarnos en plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast y Deezer. Esperamos que este viaje se convierta en la disculpa perfecta para cuestionarse sobre la justicia social. Ahora pueden continuar esta conversación con nosotros o con nuestras amigas de Justicia en redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter como @Siglo del Hombre. Nos vemos en un próximo recorrido en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.